los 3 intentos que hagan para rendir el final, ¿no? Estos son los contenidos que sí o sí los tienen que evaluar. ¿Cuál es la bibliografía que utilizamos para justificar o poner en el material de cada uno de los temas? El marco metodológico, que es la forma que vamos a trabajar este cuatrimestre, en forma semipresencial, y después aparecen las condiciones para aprobar la cursada, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes aprueben la cursada o promocionen la cursada? Y por último, tenemos el cronograma que va a indicar clase a clase, en qué modalidad, si va a ser virtual o presencial la clase, y qué contenidos vamos a ver semana a semana, ¿sí? Bueno, todo esto que figura en el proyecto de cátedra es lo que nosotras después ponemos acá en la cartelería, ¿no? Hacemos como un pequeño resumen de todo lo que figura en ese proyecto de cátedra con los puntos principales. Bueno, lo que vamos a tener que tener en cuenta es los medios por los cuales nos vamos a comunicar. Por supuesto, toda la información y todo lo que ustedes necesiten, preguntar, lo que sea, va a pasar por el aula de BEA. En el aula tenemos la mensajería interna, que en realidad ahí lo que le pedimos es que solamente manden por la mensajería cuestiones muy puntuales, que obviamente no necesita el resto de los compañeros saberla, pero es solamente para una información hacia el docente muy puntual. Cualquier consulta con respecto a los temas, a ejercicios, a consultas de la clase, se pueden hacer en el foro, que ahora lo vamos a ver dónde está habilitado el foro. Y después, si tienen algún inconveniente para asistir a los exámenes o a las clases presenciales, que ahora vamos a ver, esas tienen que estar justificadas, su ausencia. Entonces, la justificación la van a enviar por mail, ¿sí? Esos son los canales que vamos a trabajar. Bueno, ¿cómo vamos a aprobar la materia? La vamos a aprobar con una nota de 4 más. Hola, Marcos. Con una nota de 4 más en los parciales o el recuperatorio. Si tienen algún examen desaprobado o desaprueban en el recuperatorio, o sea, se sacan menos de 4, van a tener que recursar la materia. Si se sacan entre 4 y 6, un promedio entre 4 y 6, lo que van a tener que hacer es ir a final, ¿no? Y si se sacan promedio 7 o más, ahí la materia está promocionada, ¿no? Pueden tener desaprobados los parciales y hacer los recuperatorios, y si en los recuperatorios se sacan 7 o más, promedio de 7 o más, está promocionada la materia. ¿Sí? Bueno, lo que se pide es una asistencia obligatoria a las clases presenciales. Ahora les voy a mostrar el cronograma. Y lo que se sugiere es un 80% de asistencia a las clases virtuales. Las clases virtuales no son obligatorias, sí, lo que sugerimos es la asistencia porque entendemos que si no está la explicación, se complica muchas veces entender el tema, ¿no? Entonces, es una sugerencia. Igual el material de clase tiene la explicación de todos los temas y hay bastante ejercitación, así que bueno, eso queda a decisión de cada uno. Pero sí, como figura acá, es una asistencia obligatoria a las clases presenciales. Vamos a ver el cronograma, el de ustedes es este, cronograma comisión 317. Bueno, todo lo que está resaltado en amarillo son clases presenciales. ¿Ven qué dice acá al costado? Tienen la fecha y los temas que van a trabajar. ¿Cuáles son virtuales? Las que están acá en blanco, que dice modalidad virtual, ¿sí?
lo que se va a trabajar en las clases virtuales son los contenidos, ¿sí? Va a haber mucha explicación, para que cuando tengan la clase presencial, hagan la práctica, se pueda ejercitar en el aula, sacarse las dudas que tienen, consultar, y va a ser mucho más práctica la clase presencial. Por eso la clase virtual va a ser bastante hablada, ¿no? Bastante explicación. Bueno, la profe Cierro lo organizó de esta manera para ver si así tiene más resultados, ¿no? La clase de repaso también es presencial, para que en realidad no es repaso, sino que es de consultas, para que ustedes vayan con todas las dudas que necesitan antes de rendir el primer parcial. Y fíjense que después del primer parcial tienen una clase virtual y a la siguiente va a ser presencial y ahí es donde les va a devolver, le va a hacer la devolución del primer parcial. Esa devolución va a ser para que ustedes miren el examen, revisen dónde se confundieron, consulten si tienen alguna duda con respecto a la corrección, ¿sí? Y después seguirán con la ejercitación del tema de matrices. Y bueno, después ya las últimas clases son todas presenciales porque tenemos los parciales, los recuperatorios, las devoluciones, ¿sí? Este es el cronograma con el día que les corresponde a ustedes. Los miércoles de 13 a 17 se anotaron, ¿no? La cursada, de 13 a 17. Luego van a encontrar el material de trabajo, ¿sí? El material de trabajo, acá tenés el módulo, cliqueas acá, vas a encontrar el módulo correspondiente a la cursada y explicación y luego ejercicios, ¿sí? Como armamos todos los materiales de matemática. Fíjate que tenemos la portada y la primera página tiene la tabla de derivadas y debajo tenemos la tabla de primitivas o integrales, ¿sí? Hoy vamos a ver un repaso de derivadas, que eso es contenido de matemática 1, y vamos a arrancar con las primitivas o integrales, ¿sí? Bueno, acá tienen para descargar el material. Por supuesto que el día del examen van a poder tener la tabla de derivadas e integrales. Por eso acá abajo, si la quieren imprimir, no se puede tener escrita la tabla. Tiene que ser una fotocopia, esta tabla o cualquier otra que ustedes quieran utilizar y que no esté escrita, ¿sí? Acá tienen solamente la hoja de la tabla si necesitan imprimirla. Y debajo les va a ir apareciendo las soluciones del módulo. Esta semana va a estar el de derivadas, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a empezar a habilitar el de integrales. Debajo van a encontrar el foro de consultas. El foro donde dice que por favor no agreguen tema, que solo ingresen al tema que quieren hacer la consulta. Ustedes van a ver el foro que dice Comisión 317, profesora Cierro, y ahí la profe ya agregó los dos temas de esta semana, derivadas e integrales directas. Si ustedes quieren hacer una consulta de derivadas, van a ingresar acá y ahí les va a aparecer el espacio para poder responder. Recuerden que si ustedes acá ponen responder, pueden escribir o cliquean acá donde dice avanzada y se les abre todo esto que dice su respuesta y acá pueden subir archivos, fotos o lo que quieran subir para hacer la consulta, ¿sí? Por eso el espacio del foro está bueno porque habilita esto. Si vos hiciste el ejercicio en tu hoja, le sacás una foto, lo subís, bueno, uno puede ir viendo qué resolviste y fijarse dónde está el error o si venís bien encaminado, si lo estás resolviendo bien. Entonces el espacio del foro está bueno para usarlo. Bueno, este espacio ya lo vieron porque es donde encontraron el link para ingresar hoy. Y debajo van a encontrar algunos videitos
Ahora arrancamos, le pusimos unidad 0 porque en realidad es un repaso de matemática 1, derivadas y estudio de funciones. Y lo que aparece acá es una autoevaluación, es un cuestionario donde no es de resolución obligatoria, lo hace el que quiere, pero está bueno porque sirve para practicar, ¿no? Si ya hiciste todos los ejercicios del módulo y querés seguir practicando, bueno, podés ingresar al cuestionario a resolverlo. Tiene un tiempo limitado, pero podés hacerlo la cantidad de veces que quieras, ¿no? Y te da la corrección al momento que lo finalizas. La corrección y la nota que te sacaste, ¿no? Y luego vamos a encontrar la unidad 1, que sí es la que corresponde a matemática 2, donde el primer tema que vamos a ver es integrales. Y está el cuestionario de integrales, y luego vamos a ver la aplicación de las integrales, como habíamos visto acá, vimos las derivadas, y una de las aplicaciones de las derivadas es en el estudio de funciones. Bueno, vamos a ver las integrales, y una de las aplicaciones de las integrales es en el estudio de área. Acá vas a tener también videos explicativos, y luego vamos a tener el primer parcial, que ya vamos a poner ahí la cartelería con las pautas para el examen, ¿sí? Y bueno, el resto son de la segunda parte. Entra matrices, es tema del segundo parcial, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos prácticamente todo habilitado para esta primera parte, para el primer parcial. ¿Tienen alguna consulta? Bien. Bueno, igual les recomiendo que durante la semana recorran el aula, relegan toda la cartelería, ¿sí? Cualquier consulta, o la envían al foro, a la mensajería, o bueno, se lo anotan y la semana que viene en clase lo pueden consultar. Por ahí lo del aula está bueno consultarlo por la plataforma, porque por ahí en clase, vieron que en la UPE no tenemos muy buena conexión, por ahí no se puede entrar al aula, virtual quiero decir. Entonces, bueno, por ahí si tienen alguna cuestión con respecto al aula, mejor consultarlo en este espacio, ¿sí? Bien. Vamos a empezar entonces con los contenidos. Lo que vamos a hacer primero es un repaso de derivadas, ¿sí? Recuerden tener a mano, no sé si lo tienen por ahí, la tabla de derivadas, y vamos a arrancar con esto. El ejercicio dice, aplicando las reglas de derivación, calcular f' de las siguientes funciones, ¿no? Bueno, ¿cómo hacíamos la derivada? F' es la derivada primera. ¿Cómo hallamos la derivada primera de esta función? De la función a. F de x es igual a 5x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x menos 3. Se bajaba el 4 y se multiplicaba por el 5. Se baja el exponente y se multiplica por el coeficiente, ¿es? Sí. Bien. ¿Y qué más? Y así con cada uno de los factores. Derivamos término a término, dice Patricio. Claro, ahí lo primero que vos tenés que fijarte
es cómo está la función. La función es en este caso es una función polinómica donde tenés los términos separados por sumas y restas. Entonces, mirando la propiedad de las derivadas, cuando tenés funciones que se están sumando o restando, se puede derivar cada uno de los términos. Por eso vos tomaste el primero, ¿no? Tomaste el 5x a la cuarta y vas a derivar 5x a la cuarta. Claro. ¿Por qué baja ese 4 ahí adelante del 5? Claro, Lore, dice Lore, se multiplica el número, que sería el 5, con el exponente que es 4, y se resta 1 al exponente. Bueno, eso se hace porque la primer propiedad dice que si vos tenés una constante por una función, la constante no la derivás y solo derivás la función. La función en este caso es x a la cuarta. Y para derivar x a la cuarta lo haces como x a la n. N sería 4. Entonces baja el 4 y al exponente se le resta 1. Por todo eso, ¿cuánto quedaría el primer término? 20x al cubo, ¿no? 20x al cubo. Muy bien, 20x al cubo. El segundo término, ya me corrió. Ahí está. X al cubo menos menos 6x, ¿correcto? Más Más 2, profe. más 2, correcto. Y acá el de 2 por x, mirando la tabla, es este, ¿no? K por x. Un número por x siempre te da el número. Y el último, 0. Muy bien. El último da 0 porque si tenés una función constante, su derivada es 0. Bien. Más menos 0. Que es en ese caso el 0 lo podés escribir o no, ¿no? ¿Se ve bien ahí? ¿Está muy chiquito? Este lo agrando. Bárbaro. Cualquier cosa me avisa. Bueno, en este caso es una de las funciones más sencillas estas, ¿no? Entonces tenemos una función polinómica. Lo primero que me tengo que fijar es qué operaciones principales tengo. En este caso, esta función la separás con sumas y restas, ¿sí? Por eso es que podemos derivar cada una de sus partes. Bueno, vamos con el otro. El B. Ahí está. ¿Qué sucede con esta función? Y ahí habría que ver la tabla de las derivadas para ver qué propiedad usar, ¿no? Claro. Este es un logaritmo natural, Lore, sí.
Regla de la cadena. Bien, Emma. Primero, me fijo que acá esto está separado en dos términos, porque acá hay una suma, ¿sí? Para hacer el primer término, derivar el primer término, esta es una función compuesta. Tenés el logaritmo natural y dentro del argumento del logaritmo tenés el 7x al cubo. Entonces es una función dentro de otra función, por lo tanto hay que hacer regla de la cadena. Regla de la cadena. Voy acá. Regla de la cadena es esta, ¿no? F' con G adentro por G'. O sea, derivás la función principal y escribís igual la función secundaria y después lo multiplicás por la derivada de la función secundaria. Bien. ¿Cuál sería acá la función principal? El logaritmo. El logaritmo, muy bien. El logaritmo es la función principal y el 7x al cubo es la función secundaria. Bueno, vamos a derivar entonces primero el logaritmo natural, que es la función principal. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural? Un 1 arriba y lo que está en el paréntesis queda como está. Muy bien, abajo, ¿no? Bueno, entonces acá lo tenés. Logaritmo natural de x es igual, la derivada es 1 sobre x. 1 sobre x. Fijándote que el argumento es lo que está en el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, sería 1 sobre 7x al cubo. Ahí derivamos la función principal que es el logaritmo. Bueno, ahora esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función secundaria. ¿Cuánto me quedaría? ¿21x²? Muy bien. Por 21x². Eso es todo esto, es la derivada del logaritmo natural de 7x al cubo. Bueno, derivamos esta primera parte. Ahora esto le voy a sumar ¿cuánto? X. 2x. 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 Ahí está. La derivada de x² es 2x. Bien. Vamos a pasar a esta función. No tenemos una función compuesta ahí. ¿Cuál sería acá la operación principal? La multiplicación. Lo que separa estos dos términos, este término a la izquierda y este término a la derecha, es la multiplicación. Entonces, vuelvo a la tabla y me fijo que teníamos una propiedad para la multiplicación, que es esta, ¿no?
Esa es la propiedad de la multiplicación. Entonces, en realidad dice f por g, lo que está diciendo es que si tienes una función a la izquierda de la multiplicación y una función a la derecha de la multiplicación, puedo llamar a esta parte f y a esta parte g, ¿no? Para seguir, como dice acá, la propiedad. Bueno, lo podés hacer directamente, si es que estás más canchero derivando, y si no, en un cálculo auxiliar, podemos decir que f es 3x menos 4, y su derivada, ¿cuál sería? 3. Sería 3. Y después puedo llamar g a 2 a la x, ¿y cuál es la derivada de 2 a la x? ¿2 a la x queda igual? Creo que es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Esta, claro, correcto. Es esta. Es a la x. A a la x. A es un número natural, real positivo, y x es el exponente. Es una función exponencial esta. A la x, y la derivada es a la x por el logaritmo natural de a. En este caso a vale 2, sería 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Esta es la derivada. Bueno, entonces, para encontrar ahora la derivada de la función, voy a hacer acá el reemplazo, ¿ves? Por eso busqué las derivadas, porque acá dice f' por g más f por g'. Entonces, ¿quién va a ser f'? 3 por, y g es 2 a la x. Más, después dice f, que es 3x menos 4, por, y g' es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Ahí está. Entonces, como acá la operación principal es una multiplicación, tengo que usar la regla de la multiplicación. Esta propiedad. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Recuerdan algo o no? Sí, más o menos. Vamos con este. Hola Facundo, ¿qué tal?
Sí, la clase empieza a la 1. ¿Cómo resolvemos esta derivada? ¿Tenemos así en la tabla para hacerlo? Bien. Esa propiedad es la del exponente fraccionario, ¿no? Esto te va a quedar x elevado a qué potencia. Vos me dijiste ahí, ¿o no? 2 sobre 5. Muy bien. El numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. Bien. Esta propiedad es importante siempre que tenés raíces, porque en la tabla solamente tenemos cuando es raíz cuadrada y la x está elevado a la 1. ¿Sí? En ese caso sí aplicas esta derivada, pero en este tiene índice 5 y la x tiene exponente 2, entonces no podemos usar esa. Por eso lo reescribo y lo escribo como un exponente fraccionario. Y ahora sí, derivo esto. ¿Cómo me quedaría la derivada? Igual que hicimos las otras como x a la n. Bajo el 2/5, sí. Al exponente le resto 1. 2/5 menos 1 es menos 3/5. Ahí. Ahí encontré la derivada. Lo resuelvo como x a la n. Bajo el 2/5 y al exponente le resto 1. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente negativo? Se da vuelta. ¿Y cómo quedaría, Javier? No se da vuelta la fracción acá en el exponente. ¿Qué se da vuelta? ¿5 medios a la menos 3/5? No, acá el exponente solamente afecta a la x. Entonces la que das vuelta es la x. Está en el numerador, la llevas al denominador. Entonces te queda 1 sobre x a la 3/5. Así. Este menos afecta a esto nada más. X elevado a la menos 3/5. Si lo voy a dar vuelta para sacarle el signo negativo al exponente, esta x al no tener nada abajo tiene un 1. Todo número entero tiene un 1 como denominador, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que doy vuelta. Paso el 1 al numerador y la x elevado al exponente lo paso al denominador. Y ahí le cambio el signo a la potencia. Ahora, acá lo que estamos teniendo es una multiplicación entre dos fracciones. ¿Cómo multiplico fracciones?
Así como está. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Claro, numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Cuánto me quedaría en el numerador? 2. 2. Y en el denominador me queda 5. ¿Y cómo vuelvo a escribir esto? Porque si acá a partir de una raíz, lo tengo que volver a escribir como una raíz. ¿Qué quedaría ahí? Puede ser raíz de 5 de x al cubo. Raíz quinta de x al cubo. Muy bien. Correcto. Y esta sería la expresión correcta. ¿Sí? Bueno, este tiene que salir más fácil ahora. ¿Cómo lo resuelvo? Ujú. De la división, sí, sí. Bien, bien. Este término es de la única forma que se puede resolver haciendo la regla del cociente, sería la división, la fracción, ¿no? ¿O hay otro camino? ¿Y cómo harías, Cami, entonces? Cami dice que no hace falta porque el 3 es una constante, o sea, en el numerador tenés una constante. Claro, dice es 3x elevado a la menos 3/4. Bueno, no estoy diciendo que haciéndolo como regla del cociente esté mal, ¿eh? Está bien, lo que pasa es que eso es mucho más largo. Ahora, lo que podemos hacer acá es reescribir primero esto y poner 3 sobre x a las 3/4, ¿no? ¿Y qué quería decir que el 3 era una constante? Que directamente va a ser multiplicada la función por el 3 y no te va a afectar en nada. Si arriba tendrías otro número, o otra función, vas a tener que hacer regla de la multiplicación. Igual se puede dar vuelta, pero se complica más. En este caso, al tener un número arriba, es más fácil. Ok. Pero igual llegas a lo mismo, ¿eh? Bueno, esto no es derivada. Perdón, estoy reescribiendo. Sigue siendo f. Son expresiones equivalentes. Escribo
la raíz como exponente fraccionario. Bueno, en este término hay que hacer lo mismo, ¿no? Menos x elevado a la 2/3. Ahí sacaríamos las raíces, ¿no? Bueno, y este x a la 3/4 lo puedo llevar al numerador cambiándole el signo al exponente. Entonces va a ser 3 por x, y al cambiarle el signo al exponente me va a quedar negativo. Menos 3/4. ¿Sí? Ahí seguimos teniendo dos expresiones separadas por una resta. Y acá tenés una constante por una función. Entonces derivás directamente la función, que se deriva como x a la n, ¿no? Entonces va a quedar 3 por menos 3/4 por x elevado menos 3/4 menos 1, menos 7/4. Esa sería la derivada del primer término, ¿no? Acá me quedó mal. Y la derivada de la segunda parte, lo mismo. Lo hago como x a la n, menos, sería 2/3 por x elevado, y 2/3 menos 1 es menos 1/3. Estoy acomodando, ¿no? Para que quede bien. Ahí tendríamos el resultado final, ¿no? Junté el 3 por menos 3/4, queda menos 9/4, y acá como el exponente es negativo, lo vuelvo a dar vuelta, me queda x a la 7/4 en el denominador, y después lo expresé como raíz, la raíz cuarta de x a la séptima. Y en el otro término lo mismo, me queda menos 2/3, como esta x está elevado a un exponente negativo, lo doy vuelta y me queda en el denominador x a la 1/3, y va a quedar la raíz cúbica de x.
Bueno, sigamos. ¿Algún otro? Hallar la derivada segunda, dice el otro punto. La derivada segunda de esta función. 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 6. ¿Cómo se busca la derivada segunda? Derivando 2 veces. Derivando 2 veces. Bueno, entonces primero hago la derivada primera. Sí. Vale, ¿cómo queda? 6x al cuadrado, el primer término. Sí. Menos 6x Sí, menos 12 y ahí termina. ahí está. Bien. Esta es la derivada primera. Y ahora, como pide la derivada segunda, esto es derivadas sucesivas, derivo la derivada primera, ¿no? ¿Cuánto da? 12x menos 6. Menos 6. Muy bien. Muy bien. Eso es derivadas sucesivas. En este caso, sucesiva hasta la segunda, derivada segunda. Bueno, vamos al estudio de funciones entonces, que es la aplicación de esto. ¿Sí? ¿Qué era el estudio de funciones? El estudio de una función no era cuando sacábamos punto de inflexión y varias cosas para después hacer un gráfico. Sí, perfecto. Bueno, esas varias cosas, ¿cuáles son? Arrancamos matemática 1 haciendo qué es una función y analizando las funciones, haciendo el estudio completo. ¿Qué analizo las funciones? Primero y principal el dominio. Ahí está, dominio, imagen, ordenada al origen, raíces, asíntotas, conjuntos de positividad y negatividad. Eso lo analizo desde la función. Después tenemos los extremos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, el punto de inflexión y las concavidades. ¿Sí? Para encontrar los extremos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo analizamos a partir de la derivada primera. Para encontrar el punto de inflexión y las concavidades, lo hacemos con la derivada segunda de la función. Bueno, vamos a buscar una. Ah, ahí llegó Mari, ahí llegó Mari. Llegaste en la mejor parte, compa. Sí, no escuchaba nada. Pensé que no había clase porque nadie hablaba. No me contestaban, ¿no? Bueno, te cuento, hicimos un repasito de, ahí te muestro, de las derivadas, hicimos unas cuantas de acá, sobre todo hincapié en esto de las propiedades de la potencia.
Ahora, cuando vean integrales les va a servir. Bueno, hicimos una derivada segunda para recordar lo de derivadas sucesivas y justo iba a empezar con el estudio de las funciones. Perfecto, sí, estaba escuchando. Bien. Bueno, iba a elegir una polinómica porque no soy mala yo. Bueno, querés dejarme, anda tranquila y gracias por el aguante. No por nada. Bueno, saben, cualquier cosa, cuando Mari tenga algún inconveniente, me van a tener que aguantar a mí. Ajá. Un gusto verlos a todos, nos estamos viendo. Chao, Mari. Gracias, Nati. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, sabrán disculpar, les habrá comentado la profesora Natalia que tuve un inconveniente familiar, así que vine lo más pronto que pude. Y bueno, ya saben, esto es así, somos un equipo de matemática y bueno, cuando alguna tiene inconveniente, más cuando se trata de la virtualidad, no cuesta nada que la otra compañera la suplante. Lo que sí, no sé si les aclaró ella, si alguno había entrado al Meet antes de hoy y había copiado el ID, o sea, cambió ahora porque por esta emergencia la profesora tuvo que cambiar el enlace. Así que después vemos cómo hacemos, si yo cambio el enlace y lo comparto para alguna próxima clase, o si no, directamente entrarán a las clases virtuales con este enlace que figura en el aula. Con respecto a las pautas de trabajo, calculo que la profesora Natalia, mejor que nadie, les habrá explicado cómo son las condiciones de esta semipresencialidad particular, especial para esta comisión, porque no sé si les dijo, un pedido que hice de tener la modalidad semipresencial, una clase virtual y una presencial, pero si ustedes se fijan en el cronograma de clases, tenemos solo 5 clases virtuales, el resto son todas presenciales. ¿Charlaron esa cuestión? Cuéntenme alguno. O sea, Hola. nos contó que iban a haber muchas más. O sea, yo noté que en cambio que por ejemplo, el Matemática 1 tuvimos presenciales, unas clases de repaso y los parciales. Y bueno, en esta ya vi que hay muchas más presenciales. Eso está muy bueno. Claro. Fue un pedido que hice con algún grupito de compañeros de los que cursaron Matemática 1 los viernes a la tarde conmigo, lo habíamos charlado, que creían que iba a ser mejor si las clases fueran presenciales, y o sea, comuniqué lo que el coordinador nos indicó, que era idea de él, que por ser en la carrera de software, esto tenía que tender a ser virtual casi el 100%, pero bueno, yo también me siento más a gusto en la presencialidad cuando los veo, cuando los escucho, cuando les veo las caras, pero para no irme demasiado lejos de lo que es la modalidad que usan las otras dos profesoras, Natalia, que estuvo con ustedes, y Cintia, que solamente son presenciales los parciales y la devolución del parcial, dije, bueno, para encontrar un punto de equilibrio entre el 100% presencial y el 100% virtual, armé un cronograma, lo presenté, y bueno, Natalia, que es la coordinadora de matemática, me lo aceptó al cronograma, pero vamos a tener que mantener la presencialidad. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes son inscriptos 34. Acá estoy viendo que hay 25. Bien. En la presencialidad va a haber que mantener la cantidad de presentes, porque si me voy a encontrar con 2 o 3 presentes, entonces la presencialidad no va a tener sentido y tendremos que recular, como decía mi papá, y volver a la virtualidad, cosa que me parece que no, ¿no? Si fue un pedido y lo escuché, y además de escucharlo, lo comuniqué a mi equipo y planteé la necesidad de que haya más clases presenciales y me dieron el ok, el apoyo. A ver, Agostina, a mí más que el presente, a mí lo que me preocupa de la presencia es que estén para que esto
para que esto evolucione como corresponde, para que puedan comprender los contenidos, para que puedan seguir la clase. Si es por el presente, con que te des una vueltita, el presente lo vas a tener, pero en definitiva a mí lo que me interesa es que manejen los contenidos, es que puedan avanzar en Matemática 2. Si venimos de Matemática 1, que nos costó, porque todos lo sabemos, la cursada de Matemática 1 ha costado mucho, ha significado para algunos mucho sacrificio, y la remaron, y por lo menos llegaron al aprobado de la cursada, algunos dieron el final, otros todavía deben el final. Lo que digo, bueno, si vamos a hacer una diferencia respecto de la cursada de Matemática 1, justamente para apuntalar eso que nos sigue faltando. Y yo soy de la vieja escuela, para mí el vínculo con el docente en la virtualidad se pierde. No les estoy viendo la cara, nadie los obliga a que activen la cámara. Obviamente no los obligué ni los voy a obligar nunca, a no ser que sea un examen virtual, pero también hay que ponerse de este lado. Yo veo puros circulitos con letras acá. Entonces, en los repasos de Matemática 1 antes del parcial, y sí, Lore, tenés razón, y en las devoluciones, me sentí mucho más cómoda escuchándolos a ustedes, y que se sientan ustedes también escuchados, y volver a explicar, y ver la expresión de sus caras, y todo eso. Ese vínculo, para mí, la virtualidad no lo reemplaza ni por casualidad. Y lo que acaba de escribir Lorena en el chat, también dependemos de esta bendita internet, que falla, que se corta la luz, que tenemos un montón de inconvenientes. Bueno, estamos limitados a este dispositivo que tengo enfrente mío, y cuando no me ande la cámara y voy a tener inconvenientes, y bueno, son muchas variables las que entran en juego con la virtualidad. Por eso, ya que me dieron el ok y el apoyo para esta modalidad semipresencial, más presencial que virtual, vamos a tratar de mostrar que realmente perfecto. Bueno, ahora lo vemos, Agustín. Pero lo que quiero es que me ayuden a defender esta modalidad especial. Nuestra idea siempre fue, del equipo de matemática, que somos las 3 profesoras, fue que tuviésemos las 3 comisiones exactamente la misma modalidad. Pero bueno, me quise separar un poquito, porque la inquietud la plantearon algunos de ustedes. Entonces, en respuesta a esa inquietud, es esta semipresencialidad más presencial que virtual. Así que ya saben, la clase que viene nos vamos a encontrar en la UPE. Esta comisión tiene una modalidad especial, así que por favor, la presencialidad no va a reemplazar a la virtualidad, ni la virtualidad va a reemplazar a la presencialidad. Así que cuando vean que tienen que tener un porcentaje de asistencia, porque el porcentaje de asistencia hay que tenerlo, porque si no vamos a perder este espacio ganado, ¿sí? Bueno, Agostina, pero sí, entiendo lo que decís, pero te anotaste una cursada semipresencial, y la cursada semipresencial significa que tenés clases virtuales y clases presenciales. El martes que viene, si es la única materia que tenés semipresencial o así una mezcla, el martes que viene tenés la oportunidad de hacer tus cuentas de a qué hora tenés que llegar. Bueno, a Agustín te conviene virtual, pero acá ya viste el cronograma. Son 5 clases virtuales contra 11 presenciales. No, 10 presenciales, porque perdemos el miércoles del Día del Estudiante. Y lo tendrán que analizar, si les conviene más virtual, y bueno, tienen otras 2 comisiones. Con respecto a la tolerancia, Agostina, manejalo, fíjate el miércoles que viene, cómo te podés arreglar, y después me comentás. Si todavía nunca intentaste de hacer este viaje, esperemos el miércoles. Yo el miércoles voy a estar allá. A ver, no se va a cerrar la puerta con llave. Ustedes van a poder entrar a la hora que lleguen. Esa cuestión es de cada uno. Sí,
bueno, yo voy a arrancar, pero cuando llegues vos, obviamente que si es un tema de viaje, y bueno, trataré de colaborarte en lo que pueda. Ahora, si la cursada arranca a la 1 de la tarde y vos recién vas a poder estar llegando a las 3, ahí sí va a estar complicado. No, Profe, no, ¿hay otra opción de una cursada a la tarde virtual? no, Porque, no, no. eso sería la noche ya. Eso sería la noche, sí. Esto es semipresencial. Y las cursadas de la noche igualmente tienen presencial, repaso, parcial y devolución. O sea, igualmente terminan siendo unas cuantas clases presenciales. No hay examen virtual, repaso virtual, devolución virtual. No, no es como en la pandemia. La pandemia ya fue. O sea, No, yo pregunto por tema también de trabajo, porque termino recién a esta hora, entonces presencial también se me va a complicar. No sabía que era también clases presenciales, aparte de los parciales y aparte del repaso. Eso no sabía. Eso es es nuevo así. ahora. El cronograma ya lo tenés, Sí. ¿no? Ujú. El cronograma ya lo pudieron ver. Bueno, manéjenlo y, a ver, de última, a ver, esperen porque ya como que hay unos cuantos. Manéjenlo de última si vemos que la mayor cantidad de ustedes les conviene virtual y, a ver, no me voy a resistir a la mayoría. Me escriben y vemos. Y el martes que viene vemos cómo manejamos el tema de la presencialidad. Sinceramente, el planteo de esta presencialidad fue a partir de un cuestionamiento que me hicieron en la cursada de Matemática 1, que las clases presenciales les parecía mejor, que esto de la virtualidad, que la conexión, ¿se entiende? Cuando ustedes se anotaron decía semipresencial, y semipresencial bien aplicado semipresencial, es 50 y 50. ¿Sí? Y acá tenemos 5 contra 10, y es 1/3 virtual y 2/3 presencial. No sé, cualquier cosa me escriben y vemos cómo lo podemos manejar. Lo que no puedo hacer, porque no creo que se pueda llevar a cabo, es la clase que viene, que me toque estar en la universidad, también poder dar, como estoy ahora, dando la clase a través de la computadora. No porque no quiera, sino porque simplemente no sé cómo podría llegar a ser una cosa así. Si yo tuviese garantizado el proyector con una iluminación que me permita, y supongo que podría llegar a intentar. Pero así como estoy, si yo estuviese en la universidad, me compenetro imaginándome en la universidad, con la pizarra acá, y tener una parte del curso en el aula y otra parte en la virtualidad, no sé si podría llegar a rendir el 100% para los dos grupos, para el que esté en forma presencial y en forma virtual. En un tiempo se habló de que las aulas iban a ser aulas, ¿cómo es que le decían? Bueno, no me acuerdo cómo le decían, pero que el profesor iba a poder dar la clase en la pizarra para los que estaban en forma presencial, y iba a estar la cámara donde los que están en forma virtual iban a poder ver al profesor también. Entonces ahí iba a estar la doble opción. El que se quería acercar a la universidad lo iba a poder hacer, y el que lo quería hacer virtual lo iba a poder hacer virtual. Ahora, así como está la propuesta de esta cursada, no sabría decirles si se puede hacer una cosa así. Así que, no sé, me escribe el que considere que no va a poder asistir a las clases presenciales y vemos. Y si no, tendrán que gestionar un cambio de cursada, pero un cambio de cursada significaría una a la mañana y la otra a la noche. Los martes son. Una comisión está a la mañana y la otra comisión está a la noche. No hay otra oferta, ¿sí? Son 3 comisiones de matemática 2. Martes a la mañana, miércoles a la tarde y martes a la noche. Así que manéjenlo, cualquier cosa, no tengo ningún inconveniente
en reacomodarme a las necesidades de ustedes, pero sí la cantidad de alumnos que no van a poder seguir la presencialidad es importante como para decir, bueno, a ver, mezclamos y damos de nuevo, pero que realmente sea conciencia quien vaya a plantear esa cuestión. En la ¿Cuáles dijo, virtual, profe, que eran las opciones? martes a la mañana y martes a la noche, Ok. las únicas otras dos opciones, que también tiene clases presenciales, no la cantidad de clases que tienen conmigo, porque son muchas más las clases presenciales que las virtuales, pero tiene clases presenciales obligatorias. Así que manejen ustedes esa cuestión. Bueno, entonces cuento con que el que realmente no va a poder seguir la clase presencial porque no puede viajar hasta la universidad y llegar en un horario razonable, me escribe y hago una estadística de cómo está la situación y lo charlamos el martes. Así que por lo menos hagan el intento de ir el martes. ¿Qué pasa con los parciales entonces? ¿Cómo van a hacer con los parciales? ¿Cómo van a hacer con las clases de repaso presencial? O sea, no hay 100% virtual, ¿eh? En plena pandemia hacíamos todo virtual. Repaso virtual, parcial virtual, recuperatorio virtual, todo virtual. Ya no se hace más eso. O sea que no van a encontrar una comisión que sea toda virtual. En algún momento van a tener que trasladarse hasta la universidad. Así que me escriben, si es posible en el mail, por favor, para que quede asentado que ustedes se comunicaron conmigo, me lo plantearon. Y bueno, de acuerdo a la cantidad, de ahí veré cómo hago. Pero si son 2 o 3, y yo lo siento, pero tendrán que cambiarse de comisión si no van a poder. Y Yo si en van mi a poder asistir a la caso, presencialidad con un margen de tardanza no muy grande, y bueno, lo manejamos. yo en mi caso voy a hablar para ver si puedo cortar una hora antes en el trabajo los miércoles, como para poder llegar. Porque, por ejemplo, para los parciales, nada, pido un Te tomás el certificado, día, me tomo el claro. día y listo. Pero bueno, voy a ver si está esa posibilidad y listo, y lo soluciono así. ¿Y vos qué hora calculás que estaría llegando sin pedir esa hora? Y no, sin pedir esa hora como a las 3 de la tarde. Pidiendo Claro, esa no. Entonces, hora antes de las 2 de la tarde estaría llegando. está bien. Bueno, entonces así no llegarías tan tarde. Manejalo, no pongas en juego tu puesto de trabajo tampoco por esto, Sí, 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 lo sé. ¿no? Porque no es la idea. Así que bueno. Bueno, seguimos entonces. Me habían preguntado respecto de algún ejercicio que querían revisar, pero ahora ya no sé quién. Si alguno ya está decidido a cambiarse de comisión, es con departamento de alumnos, ¿eh? Sé que alguien me preguntó de algún ejercicio, pero lo perdí en la lista del chat. Bueno, ahí vemos. Después si surge alguna duda, habían arrancado con la profe con análisis de función. Bueno, última cuestión que vimos en Matemática 1. Seguramente que los que están presentes, algunos cuantos, porque vi los apellidos, algunos cuantos han sido alumnos míos en Matemática 1 y algunos se habrá incorporado que ha cursado Matemática 1 o en otra cursada o en otra comisión que no fue la de la tarde. Bien. No eligieron, no estoy compartiendo pantalla, ya arrancamos mal. Estoy paseando por el módulo y no compartí pantalla. Ahí comparto pantalla. Compartir pantalla. Bien, acá estamos con el análisis de una función, donde usa el criterio de las derivadas, la derivada primera para encontrar puntos extremos, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, y la derivada segunda para encontrar punto de inflexión con cavidad positiva y con cavidad negativa.
Bien, elegimos una polinómica, ¿les parece? A ver, ¿la 4 les parece? ¿O tienen alguna preferencia? Hola, hola, se me enojaron todos porque tienen muchas clases presenciales y me abandonan. No, ¿No? profe, está bien la que dijo. ¿La 4 está bien? Sí, sí, la Sí. 4. Perfecto. La 4. Esperen. Vamos con la 4. Bien. Aquí tenemos esta función polinómica. Para analizarla, ¿por dónde arrancábamos con el análisis de una función? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar cuando tenemos una función? El dominio. Como es una función polinómica, ¿qué va a pasar con el dominio si es polinómica? Todos los reales, exactamente. Los reales. Bien. Luego de analizar el dominio de la función, la imagen la podemos dejar para después, cuando tengamos más datos que nos ayude a interpretar qué pasa con la imagen de esa función. ¿Tendrá asíntotas esta función? Función polinómica. ¿Tiene asíntotas una función polinómica? ¿Qué clase de función tiene asíntotas? Las funciones racionales, ¿sí? Nosotros vimos las homográficas. Entonces, como esta es polinómica, ¿qué pasa con las asíntotas? No tiene asíntotas. Por ser polinómica. No hay ningún denominador que se pueda hacer cero para que se produzca la asíntota vertical. Y para la asíntota horizontal, si x tiende a infinito, y también va a tender a infinito, o sea que tampoco va a tener asíntota horizontal. Bien, entonces el dominio son los reales, la imagen ya veremos, no tiene asíntotas. Y luego de analizar si tiene asíntotas, ¿por dónde seguimos? Los conjuntos, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿El conjunto de ceros qué era? Todos los números que dan 0 a la función. Todos los valores de x que hacen 0 a la función, exactamente. Y acá en esta función, f de x al cubo menos 3x menos 2, ¿qué pasa con esta función? ¿Cómo podemos hacer para analizar qué valores hace 0 a esta función? ¿Qué hacíamos para encontrar las posibles raíces? ¿Usamos Ruffini? Está bien, vamos a usar Ruffini. Ahora, para usar Ruffini, tenemos que tener por qué número vamos a dividir. Y ese número por el cual vayamos a dividir a este polinomio debe ser una raíz. O sea que antes de aplicar Ruffini tenemos que encontrar una raíz del polinomio. ¿De dónde sacábamos las posibles raíces? ¿Se iguala a 0? Es el valor de x que lo hace 0. Se iguala a 0, perfecto. Pero, ¿de dónde podemos buscar cuáles son las que podrían llegar a ser raíces de esta función? ¿Son los números que son divisibles por el primer coeficiente y el último? Ahí está cerquita. Son los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. ¿Sí? No que se pueden dividir, sino que sean divisores. O sea, vamos a aclarar. Divisores del término independiente divisores del término independiente, me comí el acento de término independiente,
dividido divisores del coeficiente principal. Coeficiente principal. Estas divisiones entre los coeficientes principales, los divisores del término independiente, dividido los divisores del coeficiente principal, es de donde surgen las posibles raíces. Entonces, término independiente. ¿Cuál de ellos es el término independiente? El 2. Divisores de 2. 1 y 2. 1. No quiere escribir. Ah, porque lo tengo en... Esperen que lo borro porque lo tengo que pasar a lápiz. Divisores del 2 van a ser el 1 y el 2. Y el término independiente, y el coeficiente principal, un 1 que hay ahí delante de la x cubo, ¿no? Un 1 positivo. ¿Y los divisores de 1? ¿Qué divisores tiene 1? 1. Solo 1. Entonces, a los divisores del término independiente los tengo que dividir por los divisores del coeficiente principal. O sea, dividido 1. ¿Sí? 1 dividido 1 me va a dar 1, y 2 dividido 1 me va a dar 2. Pero a esos valores yo los tengo que considerar positivos y negativos. Positivo y negativo. O sea que las posibles raíces de esta función polinómica son 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo y 2 negativo. Y dije posibles raíces. ¿Cómo hago para determinar de estos 4 valores que acabo de indicar, 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, cuál de esos 4 valores es raíz? Reemplazando las X. Perfecto. Evaluando la función en estos valores. Entonces, hagamos f de 1. F de 1. F de 1. 1 al cubo, porque tengo que poner en el lugar de la x el 1, menos 3 por 1, menos 2. Hago la cuentita. 1 al cubo 1, menos 3 por 1, menos 3, menos 2. 1 menos 3 menos 2, ¿cuánto es? No, queda menos 4. Menos 4. Entonces, 1 no es raíz de este polinomio. Vamos con menos 1. F de menos 1. Reemplazo el menos 1 en el lugar de la x y me va a quedar menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 menos 2. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 3 por menos 1 es más 3, menos 2. Así que tenemos Esa sí menos es 1 raíz. más 3 menos 2, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que x igual menos 1 es raíz del polinomio. Esa R que no la escribí bien. Es raíz del polinomio. Y ahora sí, como dijo la compañera, vamos a dividir este polinomio por Ruffini, porque ya encontramos una raíz, ¿sí? Así que hacemos la tablita de Ruffini. Tablita de Ruffini, vamos a hacerla acá. En el renglón superior ponemos los coeficientes de este polinomio ordenado y completo, o sea, el 1 de la x al cubo. X cuadrado no tiene, entonces voy a tener que poner un 0 de la x cuadrado. X menos 3.
y término independiente menos 2. Y en el rincón voy a poner a esta raíz. Esta raíz va ahí en el rincón. O sea, acá pongo el menos 1. Bajo el 1 directamente. 1 por menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Epa, ¿qué pasó ahí? Alguna cuenta de la profesora está mal. Menos 1. Por menos 1 puse 2 y es 1. Nadie me corrigió. Estén atentos que recuerden que yo me equivoco. Ahí está. Ese 2 está mal. ¿Por qué? Y este 1 obviamente también va a estar mal. Dije mal. Menos 1 por menos 1, 2. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 3 por 1, menos 2. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Menos 2 más 2, 0. Si realmente el que está acá en el rincón es raíz del polinomio, el resto de la división me tiene que dar 0. Por eso me di cuenta recién que algo estaba haciendo mal. ¿Sí? ¿Qué errores puede tener uno? En el procedimiento de Ruffini, como fue el error que tuve yo, que dije menos 1 por menos 1, 2, y es 1, o que no hayan completado el polinomio, o que no lo hayan ordenado, o que el que está en el rincón no sea raíz del polinomio, ¿sí? Pero si a un polinomio lo dividimos por su raíz, la división es exacta, o sea, el resto tiene que ser 0. Ahora, ¿qué hacemos con este polinomio que tenemos como cociente? Y lo armamos al polinomio cociente. Cociente. El cociente es el resultado de la división. Estos numeritos que quedaron ahí debajo van a ser los coeficientes del polinomio cociente, que comienza con un grado menos, que es de un grado menos el cociente. O sea, que si el polinomio que dividí comenzaba con x cubo, el cociente comienza con x cuadrado. Este 1 de la x al cuadrado, este menos 1 de la x, y este menos 2 el término independiente. Este es el polinomio cociente. Como es de grado 2, yo necesito seguir buscando las raíces, ya encontré una. Este polinomio de grado 2 para saber si es que tiene más raíces y cuáles son, ¿qué hacemos con un polinomio de grado 2? Para encontrar las raíces. Resolvente. Resolvente. O podríamos seguir usando Ruffini, lo que más quieran. Lo más práctico me parece porque si no tiene raíces, aplicando la resolvente, ¿qué nos va a pasar? Nos va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo, si es que no tiene más raíces, porque puede suceder que solo tenga una raíz real y las otras sean raíces complejas. Entonces, aplico la resolvente. Obviamente, el primer 1 que aparece en Ruffini es A, el menos 1 es B, y el menos 2 es el término independiente. Aplicando la resolvente, encontraríamos las otras dos raíces, que la llamo x1 y x2, que sería la segunda y la tercera raíz, menos b, como b es menos 1, me va a quedar 1 positivo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado que me da 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2, acá va por, dividido 2 por a, o sea, 2 por 1. Así que acá voy a tener 1 más menos, y dentro de la raíz tengo 1 menos 4 por 2 por menos 2 es menos 8. 1 menos menos 8 se hace más 8, o sea que esto me da 9. Todo lo que está dentro de la raíz da 9. Raíz cuadrada, raíz cuadrada de 9. Dividido 2 por 1, que me da 2. De acá sacamos x1
que va a ser 1, uso el más para x1, la raíz cuadrada de 9 es 3, dividido 2. 1 más 3, 4, dividido 2, 2. Y x2, para x2, ¿qué uso ahora? El menos que me quedó acá medio escondidito, ¿no? Para x1 uso el más, para x2 uso el menos. Así que tengo 1 menos 3 dividido 2. 1 menos 3 es menos 2, dividido 2, menos 1. ¿Sí? Cuestión que ya tenemos todas las raíces. ¿Sí? O sea que tenemos el conjunto de ceros, completito el conjunto de ceros. Vamos aclarando. Conjunto de ceros corresponde entre llaves. Yo lo voy a poner acá, así me queda bien, sin llaves. Tengo menos 1 es raíz. ¿Y qué más es raíz? Y el 2. Menos 1 y 2. Corresponde poner entre llaves, no me hagan escribir la llave horrible, lo vamos a hacer para que vean. Entonces tendría que haber escrito, no sé escribirlo con estas letras, no me da para poner así. Conjunto de ceros es igual a llave, y entre llaves sí, menos 1 y 2. ¿Por qué pongo solamente menos 1 y 2? ¿Me está faltando alguno? No, porque en Ruffini también era menos 1. Si fuera Perfecto. eso. Entonces, ¿qué pasa con menos 1? ¿Qué pasa con menos 1? Entonces, menos 1 es raíz doble. ¿Por qué es raíz doble? Porque, como dijo la compañera, ya teníamos el menos 1 que dividimos por Ruffini, ya sabíamos que menos 1 es raíz, pero al aplicar la resolvente en el cociente encontramos que menos 1 es otra vez raíz. O sea que menos 1 es raíz doble. Que sea raíz doble, sucede lo que estaba diciendo Emiliano. Emiliano, ¿qué dijiste? Rebota, toca y vuelve. En cambio, 2 es raíz simple, es raíz una sola vez. Al ser raíz simple, atraviesa. En 2, la curva atraviesa al eje X. ¿Sí? Cuando las raíces son simples o impares, o sea que es una vez raíz, o que es 3 veces raíces, o que es 5 veces raíz, en ese caso, en ese valor de X, la curva atraviesa el eje. Pero cuando la raíz es doble, o sea que es 2 veces raíz, o que es 4 veces raíz, o que es 6 veces raíz, en el caso que la raíz sea par, por decirlo así, par, doble, cuádruple, sextuple, en ese caso rebota. Entonces nosotros tenemos que en menos 1 rebota y en 2 atraviesa. Si hacemos un análisis, trazamos una recta, ¿no? Y en esta recta vamos a poner las raíces. Desde menos infinito y hasta más infinito. Y colocamos nuestras raíces ordenadas. Obviamente que primero voy a tener el menos 1 y después voy a tener el 2, que son las únicas dos raíces. ¿Sí? Nosotros sabemos que en menos 1 rebota. Lo que no sabemos es qué pasa antes de menos 1, si la función está por arriba del eje X o por debajo del eje X. ¿Qué hacemos para averiguar qué pasa antes del menos 1? ¿Qué signo tiene la función antes del menos 1? ¿Qué hacemos para saber qué sucede con esta función antes del menos 1? En menos 1 la función rebota, pero antes del menos 1,
¿Qué pasa con la función? Viene por allá arriba, viene por allá abajo. ¿Por dónde viene? No, la derivada primera la utilizamos para crecimiento y decrecimiento. Calculamos la imagen de un valor de x anterior a menos 2. A menos 1, perdón. Por ejemplo, menos 2. O sea, hacemos f de menos 2, porque sí, f de menos 2. Con que sea anterior a menos 1 es suficiente. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1,5. Pero que esté antes de menos 2. A la izquierda de menos 2. Entonces, nos fijamos qué signo toma la función cuando x vale menos 2. ¿Qué hacemos? Reemplazamos donde están las x por el menos 2. Así que vamos a hacer menos 2 al cubo. Todo esto repaso a matemática 1, ¿no? Menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2. Menos 2. Hago la cuentita y me queda menos 2 al cubo menos 8. Menos 3 por menos 2 más 6. Menos 2. Este menos 2 es este, ¿eh? Ese. Así que me quedó menos 6, menos 8 más 6 menos 2. Menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de menos 2 la función toma valores negativos. Esperen que lo voy a poner de otro color para que se vea. Antes de la función, antes del menos 2 la función toma valores negativos. ¿Sí? Si en menos 1, o sea, la función viene por debajo del eje X. Si en menos 1 rebota, ¿qué va a pasar después de menos 1? ¿Se imaginan? Este es el eje X, la función viene por debajo, toca el eje X y vuelve. Después de menos 1, ¿qué signo va a tomar la función después de menos 1? También negativo. Sigue quedando en la negatividad, ¿no? Entonces, un valor que esté entre menos 1 y 2 para calcularle la imagen. 0, ¿no? F de 0, de paso tenemos la ordenada al origen. F de 0. Reemplazo el 0 donde están las x y me va a quedar 0 al cubo, menos 3 por 0, menos 2. O sea que me va a quedar 0 menos 0, 0, menos 2, menos 2. Y ahí estamos confirmando lo que habíamos dicho. Luego del menos 1, la función sigue tomando valores negativos, porque sucede lo que dijo Emiliano. La función rebota en menos 1. ¿Sí? Bien. Luego de menos 1 se hace negativo. ¿Sí? Hasta que en menos 2 la función atraviesa el eje X. ¿Sí? ¿Se imaginan? Antes de menos 1 viene por abajo, toca el eje X en menos 1, baja otra vez, en algún momento vuelve a subir y atraviesan 2. La lógica que estamos siguiendo, ¿qué indicaría? Después de 2, ¿qué signo va a tomar la función? Claro, si atraviesa tomará signo positivo. Después de 2 tenemos al 3. Si hacemos, esperen que cambie de color, si hacemos f de 3, reemplazamos donde están las x, así que nos queda 3 al cubo, menos 3 por 3, menos 2. 3 al cubo, 27. 3 por 3, 9. Menos 2. Esto ustedes lo hacen con la calculadora, obviamente. Así que acá tenemos 27 menos 9, 18. Menos 2, 16. 16 positivo. Y con eso encontramos que luego de 2 la función toma valores positivos. Y con esto
lo que encontramos es el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Sí? Conjunto de positividad va a ser de 2 a más infinito. Luego de 2 toma valores positivos la función. Entonces, conjunto de positividad en forma de intervalo de 2 hasta más infinito. ¿Por qué pongo paréntesis en 2 y no pongo corchete? ¿No está incluido el 2 en el conjunto de positividad? No está incluido. ¿Por qué no está incluido? Porque 2 es raíz. 2 pertenece al conjunto de ceros. Como 2 pertenece al conjunto de ceros, no puede pertenecer al conjunto de positividad. Y en el conjunto de negatividad, ven que acá me quedó, de menos infinito a menos 1 pertenece al conjunto de negatividad, y de menos 1 a 2 pertenece también al conjunto de negatividad. Entonces, esto es un paréntesis feo mío. Del menos infinito hasta el menos 1, unión del menos 1 hasta el 2. Y acá pasaría lo mismo. Si yo pondría de menos infinito hasta 2, todo en un solo intervalo, el conjunto de negatividad, estaría incluyendo el menos 1. Y el menos 1 no forma parte del conjunto de negatividad porque pertenece al conjunto de ceros. Así que ya tenemos dominio, raíces, conjunto, que es el conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿Cómo seguimos? Luego de conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Esperen que voy a traer a la función para acá. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pero antes de ir a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿qué necesito? Para el conjunto de positividad y negatividad, necesité primero saber cuáles son las raíces. Para, como dijo Emiliano, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué necesito saber para determinar? De acá hasta acá crece, de acá hasta acá decrece. Exactamente. Perdón que no tengo abierto. Gracias, Agos. Entonces, puntos extremos. ¿Sí? Máximos y mínimos. ¿Cómo hago para encontrar esos máximos y mínimos? Pablo Obregón. ¿Cómo hago para encontrar los máximos y mínimos? Exactamente. Los valores que hacen cero a la derivada primera es donde se producen, los valores de X, ¿no? Que hacen cero a la derivada primera es donde se producen esos extremos. Entonces, vamos a la derivada primera. Ya estuvieron practicando derivadas, por lo que vi. Derivada primera, f' de x, bien sencillita para derivar porque es una función polinómica. Derivada primera, la derivada de x cubo, 3x cuadrado, ¿no? Bajo el 3 multiplicando, le resto 1 al exponente. La derivada de menos 3x es menos 3. Y la derivada de menos 2 es 0. Pero lo que necesito es saber cuándo esa derivada primera se hace 0. O sea, qué valores de x hacen 0 esa derivada primera. ¿Cómo hacen para encontrar qué valores hacen 0 esa derivada primera? Tenemos un par de opciones. ¿Cuáles serían esos posibles caminos? Ahí arribita la tienen. Aplicar la resolvente o, como es una ecuación cuadrática incompleta, podrían despejar x tranquilamente. El menos 3 pasa sumando y les queda del otro lado 3x cuadrado, ¿no? Y el menos 3, o sea, el 3 que está restando, pasa sumando.
Luego el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, me va a quedar la x cuadrada solita, y del otro lado 3 dividido 3. 3 dividido 3 es 1. Este es un dividido. Y por último paso el cuadrado como raíz. Entonces me queda que la raíz, que los valores que hacen 0 a la derivada primera es raíz cuadrada de menos 1. Pero resulta que raíz cuadrada de menos 1 puede ser, la raíz cuadrada de 1 puede ser 1 positivo y la raíz cuadrada de 1 puede ser 1 negativo. Entonces acá tengo los dos valores que hacen 0 a la derivada primera. ¿Sí? Con eso encontré los máximos y los mínimos. Eso tenemos que reemplazarlo en la función que no está derivada. O sea, tengo que buscar la imagen. Cuando busco la imagen, lo hago siempre con la función. La imagen de 1 y la imagen de menos 1. Para saber las coordenadas. Porque decir que el extremo se produce en 1 para x1, pero para x1 tendrían infinitos valores de y, es toda una recta x igual 1. Tengo que saber para x1 y cuánto de y. Calculo su imagen como bien dice la compa que está hablando, así que buscamos f de 1, que lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? F de 1 lo calculamos acá al comienzo que nos dio menos 4. F de 1 es menos 4. Y f de menos 1, ¿qué pasaba con f de menos 1? También lo habíamos calculado. Daba 0. Da 0. Entonces sabemos nosotros que cuando x vale 1, y vale menos 4. Y cuando x vale menos 1, y vale 0. Lo que nos falta determinar es cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿No? O así se dan cuenta cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿Quién toma valor más alto? ¿X cuando vale 1 o X cuando vale menos 1? Entonces, en menos 1 es donde se produce el máximo y en 1 es donde se produce el mínimo, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos un análisis parecido al que hicimos con las raíces? Bueno, quería hacer una recta esta, pero me equivoqué de comando. Bueno, vamos a poner el 1 y el menos 1, obviamente en orden. El menos 1 y el 1, en esta rectita nuestra. Siempre desde el menos infinito y hasta el más infinito. Pero como estamos con los extremos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tenemos que trabajar con la derivada segunda. Con la derivada primera. Derivada primera de x. Y ahora voy a hacer el mismo análisis que hice con las raíces, pero con la derivada primera. Así que antes de menos 1, ¿qué valor toma la derivada primera? Y bueno, tendremos que hacer f' de un valor anterior a menos 1, de menos 2. A este menos 2 lo voy a reemplazar en la derivada primera, porque lo que me interesa es saber qué valor toma la derivada primera cuando x es menos 2. ¿Se acuerdan qué información da la derivada primera? Con respecto a la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente, si es positiva, quiere decir que el punto donde es tangente la recta pertenece a un intervalo donde la función crece. Y si es negativo, el signo de la derivada primera pertenece a un intervalo, ese punto donde la función decrece. Por eso necesitamos la derivada primera. Entonces, este menos 2 lo reemplazo en la derivada primera. Así que me va a quedar 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Menos 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12.
12 menos 3, 9, ¿no? 9 positivo, que es lo que más me interesa, es el signo. Entonces yo sé que esta función entre menos infinito y menos 1, la derivada primera toma valor positivo. Que tome valor positivo, ¿qué indica? Si la derivada primera toma valor positivo, ¿qué me indica? Gracias, gracias Emiliano por traducirme. En ese intervalo la función crece. Y ahora vamos a analizar entre esos dos valores, entre menos 1 y 1. ¿Qué valor tengo entre menos 1 y 1 para que sea fácil para calcular? El 0. Así que hacemos la derivada primera de 0. Bueno, me quedé en rojo. Vamos pasando a negro. F' de 0. F' de 0, si reemplazamos el 0 en las X, me queda 3 por 0 al cuadrado menos 3. Toma valor negativo. Entonces, en el intervalo entre menos 1 y 1, la función decrece. Y luego del 1, un valor posterior a 1 podría ser 2, f' de 2. F' de 2 me va a indicar qué pasa con el intervalo que va de 1 más infinito. Reemplazo el 2 donde están las X y me va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado, 4. 3 por 4, 12, menos 3, 9 positivo. Entonces, el intervalo al que pertenece el 2, que sería de 1 a más infinito, la función crece. ¿Sí? Con este análisis confirmamos que si antes de menos 1 la función crece y luego de menos 1 la función decrece, en menos 1 alcanza un máximo, que ya lo habían analizado, se habían dado cuenta. Y si antes de menos 1, antes de 1 la función decrece y luego de 1, si antes de 1 la función decrece y luego de 1 la función crece, en 1 tengo un mínimo, que también se habían dado cuenta. Pero este análisis que hicimos con la reglita, no solo que nos sirve para determinar dónde alcanza el máximo y dónde alcanza el mínimo, sino que también me sirve para determinar intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Así que acá podríamos aclarar. Intervalo de crecimiento, si quieren ponemos una flecha hacia arriba, o una C de crecimiento, de menos infinito a menos 1 crece, de menos infinito a menos 1 crece. Pero también crece de 1 más infinito, entonces ponemos unión de 1 más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es el que nos quedó en el medio, entre menos 1 y 1. Lo único que nos falta encontrar es punto de inflexión con cavidad positiva y con cavidad negativa. Para el punto de inflexión, ¿qué necesitamos? La derivada hacia 1. Punto de inflexión. Les voy a dar un break. No crean que porque yo llegué tarde me la voy a cobrar. No, pero déjenme terminar. Punto de inflexión. Para determinar el punto de inflexión tengo que recordar qué decía la derivada primera. La derivada primera decía que f' de x es igual a 3x cuadrado menos 3, ¿no?
3x cuadrado menos 3. Entonces ahora vamos con la derivada segunda. La derivada segunda derivo 3x cuadrado y me va a quedar 6x. Y la derivada de menos 3 es 0. Entonces la derivada segunda es 6x. Busco qué valor hace 0 a 6x. Lo único que tengo que pasar es el 6 dividiendo, pero resulta que 0 dividido 6, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto es 0 dividido 6? 0. 0 dividido cualquier número es 0. Entonces el punto de inflexión se produce cuando x es 0. Pero cuando y es ¿cuánto? También voy a tener que calcular la imagen de 0. Que ya la teníamos, que es la ordenada al origen de la función, ¿no? Entonces voy en búsqueda de ese f de 0 que en algún momento calculé. Acá la tenemos, f de 0 es menos 2. El término independiente de la función. Así que f de 0 es menos 2. Punto de inflexión, 0 de x menos 2 de y. Punto de inflexión. Bien. Y nos queda por hacer un análisis para la concavidad. No me hace caso el comando. Esto que tengo que hacer. En esa rectita vamos a poner el único valor que hace 0 a la derivada segunda, que es 0, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Analizamos qué signo toma la derivada segunda. Antes de 0, menos 1. Entonces, f segunda de menos 1. Reemplazo el menos 1 en la derivada primera y me va a quedar 6, en la derivada segunda, perdón, y me va a quedar 6 por menos 1. Y 6 por menos 1 es menos 6. Y luego de 0 está el 1, así que analizo la derivada segunda para cuando x es 1 positivo. 6 por 1 positivo, me queda 6 positivo. Esto quiere decir que la derivada segunda entre menos infinito y 0 toma valor negativo y entre 0 y más infinito toma valor positivo. O sea que podemos indicar la concavidad positiva y la concavidad negativa. Va a tener concavidad positiva de 0 a más infinito. Y concavidad negativa esto es un menos, de menos infinito a 0. Faltaría el gráfico a indicar el conjunto imagen, ¿sí? Así que, bueno, esto sería todo el análisis de esta función. Nos queda pendiente el gráfico. Si nosotros miramos conjunto de positividad y conjunto de negatividad, antes del menos 1 la función venía por debajo. Venía desde el menos infinito por debajo, toca y vuelve en menos 1, baja hasta el mínimo y vuelve a subir, el mínimo era en 1, 1 menos 4. Y vuelve a subir y atravesar en 2 y se va al más infinito. O sea que viene desde el menos infinito y se va hasta el más infinito. El conjunto imagen son todos los reales. Así que vamos a aclarar ahí que el conjunto imagen son todos los reales. No me hace caso el comando. Ahí estaría. Conjunto imagen, también todos los reales. Y queda el gráfico pendiente. Ahora lo voy a hacer para luego del break. Luego del break, les voy a dar unos 15 minutos. Por favor, los que no me conocen no vayan a creer que soy tan
no me sale la palabra, sin ofenderme a mí misma. Doy break por lo general, pero bueno, hoy fue una clase muy particular. Así que les doy hasta y 20 y cuando regresamos les tengo el gráfico, ¿sí? Y tomo lista y toda la historia. Tomo lista ahora en el break. Mientras me preparo un té, vengo y tomo lista. No se desconecten, porque los que han sido alumnos míos saben que yo la lista la tomo con la gente que está conectada, le pondré el presente en la planilla. Y obviamente después tomo lista en la presencialidad, ¿sí? Así que bueno, nos tomamos un ratito de break. Esperen que salgo de acá. Ahí está. Y no me encuentro. Acá estoy. Dejo de compartir. No se desconecten, así voy tomando los presentes. Y nos encontramos